las donaciones. Goida para vosotros. Y ahora sí, me lo preguntabais algunos, incluso desde México. ¿Qué es eso de la dimisión que algunos de vuestro presidente, ¿no? De Pedro Sánchez, que muchos, por ejemplo, desde América tampoco entendíamos muy bien qué pasaba y tal? Bueno, pues para los que no lo sepáis, España, como tantas otras democracias del mundo, tiene una situación de polarización general, de una mayor agresividad en el discurso entre los gobernantes y, bueno, de cierta degradación institucional, ¿no? Entonces, en el marco de eso, pues Pedro Sánchez emite una carta en la que de un día para otro insinúa, o más bien apunta claramente, la decisión de dimitir, ¿no? Entonces, aquí hay dos. Ya sabéis que Pedro Sánchez, bueno, se correspondería con la izquierda moderada, digamos, la izquierda tradicional, socialdemócrata, ¿no? Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues a partir de ahí hay o emergen, digamos, dos grandes posturas respecto a esa carta en la prensa, ¿no? De un lado estaría la postura más sostenida, quizás en medios de izquierda o de carácter progresista, que lo que te dirán es que esto va en serio y que es verdad que puede dimitir, ¿no? Entonces, de hecho, habría incluso gente que prácticamente llegaría a dar por hecho que Pedro Sánchez se va a ir mañana o va a hacer algo como convocar unas elecciones o no sé, que va a haber algo gordo. Lógicamente, si aceptamos esta postura, lo que nos preguntaríamos a continuación es qué le ha llevado a, de manera repentina, tomar una decisión de ese calado. Es decir, ahora venía la gran cuestión de las elecciones en Cataluña, que para el gobierno por distintos motivos de política interna son fundamentales. Y bueno, pues cabría preguntarse por qué emponzoñar esa campaña, ¿no? Con introduciendo este factor de la política nacional, que distrae recursos al final de la campaña catalana. Bueno, pues aquí ya ha empezado a surgir toda una serie de especulaciones sobre si es cierta esta intención y detrás de todo esto lo que hay es algún tipo de presión. Lo que habría o lo que se plantea es que, bueno, algún actor con información privilegiada haya presionado a Pedro Sánchez para que haga algo. Ese algo, pues no estaría claro, ¿no? Em, la tesis que se baraja o que se apunta es que, bueno, pues Sánchez ha tenido una actitud bastante confrontativa con Israel, iba a apoyar el reconocimiento del Estado de Israel, ¿no? Por tanto, Israel, que posee pues, un amplio sistema de espionaje, que además, pues como sabemos, tiene la empresa propietaria del spyware, bueno, del spyware no sé si es el término correcto, pero bueno, del programa de espionaje Pegasus que se introdujo muy probablemente en el móvil del presidente y que podría tener acceso, por tanto, potencialmente incluso al teléfono móvil de este en algún momento, lo habría utilizado para presionarle. Pero esto son puras conjeturas y hipótesis de que, bueno, pues podría ser, ¿no? Frente a esta postura, digamos, en la prensa más conservadora y más reticente. Yo en este caso me parece bastante más lógica la hipótesis que se maneja, es que esto está preparado, es decir, que no tiene en ningún caso una intención real de dimitir. ¿Yo por qué abogaría más por esta hipótesis? Bueno, pues porque de entrada Pedro Sánchez es un político, los políticos en líneas generales buscan una cosa, que es el poder y punto. No les interesa tanto, hombre, el dinero, todo eso es importante, pero en última instancia lo que buscan es el poder, mandar. Además, Pedro Sánchez, pues bueno, ya viendo sus títulos, el nombre, el libro que publicó, ¿no? Por ejemplo, Manual de Resistencia y el modo en que ha hecho política, ha demostrado que además es un político con una particular capacidad de resistencia. Eso está muy claro, ¿no? Entonces, combinando ambos factores, si de por sí la probabilidad de que un político de manera voluntaria ceda el poder es baja, un político del perfil de Pedro Sánchez resulta mucho más improbable que esté dispuesto a ceder el poder voluntariamente o a dimitir o algo así, ¿no? Entonces, dentro de esta hipótesis, lo que se apuntaría, y luego ya hay distintas corrientes, que voy a categorizar de la siguiente manera. Unos piensan que podría estar haciendo algo eh,
como me comentaba una persona, similar a lo que hacía, por ejemplo, AMLO al convocar referéndums para amenazar con... Convocaba referéndums para, digamos, determinar si debía ser expulsado, si debía dimitir, ¿no? O sea, amenazaba con irse, por así decirlo, ¿no? Era una maniobra de cerrar filas, de consolidar su red de apoyos, de generar cierto... levantar un poco la moral dentro de los suyos, que esto en el caso del Partido Socialista tendría sentido ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha sacrificado para que Sánchez pueda gobernar este mandato ha provocado una respuesta que ya ha pasado de lo mediático. Es decir, y lo sé porque puedo afirmar que conozco a representantes socialistas y soy consciente, por lo que ellos me han explicado, que lo de la amnistía ya no es que hubiera un clima político y tal, que ellos en la calle y tal lo notan más que antes. Es decir, que ya les ha tocado casi personalmente a muchos y eso genera un desgaste en tus filas. Por no hablar de que obviamente incluso dentro del propio PSOE hay una corriente que no desea, que está en contra de hecho de las medidas que ha tomado Pedro Sánchez. Por tanto, podría ser una manera de cerrar filas, de reforzarse y todo eso. Contra esta hipótesis, que a mí me parece la más probable, pero que en realidad, dado que no he tenido tiempo ni soy un gran seguidor de la política nacional, no debéis considerar mi opinión como una opinión particularmente cualificada. Por lo tanto, aquí mi opinión tiene el mismo valor que la de cualquier otro, ¿vale? Pero bueno, digamos, para los que defendemos esta hipótesis, o los que creemos que es lo más probable, los indicios en contra, ¿cuáles serían? Bueno, que si ese fuera el caso, las manifestaciones que se han producido en Ferraz favorables al presidente habrían estado más dirigidas. Es decir, que ha habido cierto grado de espontaneidad en las mismas. No parece haber, y dada la escasa participación, que al final, pues, la cifra de personas que han acudido a arropar al presidente y a pedirle que se quede, en realidad es pequeña. Es verdad que hay medios exagerándola, eso es correcto, a mi modo de ver, ¿no? Pero en líneas generales es pequeña y no me da la sensación de que se haya preparado de antemano para que haya un baño de masas y que de esa manera se refuerce su posición interna en España. Y luego estaría la opinión, digamos, dentro del ramo conservador más escéptica, ¿no? Que plantearía, bueno, esto es una maniobra de distracción para victimizarse y de alguna manera impulsar algún paquete legislativo que permita al gobierno romper el juego de equilibrios en España, de alguna manera, ¿no? Bien sea atacando al poder judicial, bien sea provocando un paquete legislativo que ataque a los medios conservadores, que son muy críticos, ¿no?, con el presidente. Es decir, que sería una jugada, digamos, estratégica, una maniobra profunda que incluso supondría un riesgo para el equilibrio dentro de España, ¿no?, entre instituciones y poderes fácticos incluso. En todo caso, mañana lo veremos. Si fuera la primera hipótesis, indicaría que alguien, obviamente, ha llamado a las puertas del presidente y le ha presionado en algún sentido, y sería algo bastante impresionante. Obviamente todo esto se ha producido en un contexto en el que se ha ido filtrando. De hecho, es que tenemos un tsunami de filtraciones, de información muy sensible sobre el presidente, su entorno, la gestión de la pandemia, ¿no? En este caso ya afectando directamente a su mujer, indirectamente afectándolo a él. Además, esto se ha dado en el marco de un intercambio de filtraciones, ¿no?, con la representante del gobierno de la comunidad autónoma, sí, bueno, con Ayuso, al fin y al cabo, ¿no?, que es una estrella política en España, podemos decir, o una figura bastante importante, ¿no?, de liderazgo. Y también es verdad que, bueno, teníamos de fondo también todo el asunto del caso Koldo, que aún se está dirimiendo en esta situación. A la hora de la verdad que ha sido, pues mañana lo veremos. Es muy, muy sencillo. A mí es muy raro en la historia, y menos un político del perfil de Sánchez, que dimita. Muy raro. Entonces habrá que ver, habrá que estar a lo que suceda mañana fundamentalmente. En la carta que él compartió, pues lo que alegaba o lo que, bueno, venía a apuntar o venía a utilizar un argumentario que no es la primera vez que se escucha en España y que de hecho
apuesto a que para muchos en América pues no será nuevo, ¿no? El argumentario fundamentalmente, digamos, presentaba al presidente, incluso a su entorno, como víctima de una especie de campaña de medios, literalmente citaba conservadores y ultraconservadores, ¿no? Incluso apuntando que estaban deslegitimando de una manera contraria al funcionamiento de la democracia al presidente de gobierno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué parte, a mi modo de ver, sí es cierta y qué parte no es cierta, obviamente? Está claro que todo presidente de gobierno sufre una cuota importante de ataques, eso es así, la política ya sabemos que es así. Me parece justo afirmar que en el contexto que vivimos, eso ha sido particularmente feroz, ¿no? En los últimos 8 años aproximadamente. No me refiero cualitativamente, es decir, ha habido ataques más graves contra presidentes de gobierno. Quizás el más grave que yo recuerde ahora mismo fue cuando a Mariano Rajoy le dieron un puñetazo, creo que fue por Asturias o por ahí, le dieron un buen golpe, ¿no? Pero es verdad que, por lo menos tal y como yo lo recuerdo, la política antes de quizás del proceso, de los últimos años del proceso de 2016-2017, la política tenía momentos de mucha tensión, pero no era constante. Es decir, había momentos de ataques muy fuertes, pero eran picos, ¿no? Luego la política era algo aburrido que la gente no seguía, ¿no? Curiosamente, a medida que avanzó la década de 2010, fue todo eso a más, ¿no? De hecho, por ejemplo, en La Sexta, la aparición de programas como Al Rojo Vivo, La Sexta Noche, con un formato que se conoce como infoentretenimiento, es decir, das información como si fuera entretenimiento para hacerla más interesante, ¿no? Ese tipo de programas, ¿por qué triunfaban? Triunfaban porque había un interés por la política y había también una espectacularización de la política que cada vez era más enconada. Es decir, los ánimos se han ido con el tiempo azuzando. Quizás por la presencia de redes sociales, los algoritmos que retroalimentan a la audiencia, ¿no? Con lo que quiere ver en ese sentido, la posibilidad de compartir información y casos de crímenes, de lo uno y del otro, con mucha más facilidad por redes sociales, ¿no? Técnicas que los partidos políticos han aprovechado mucho. Luego, pues, hombre, yo creo que hay también un efecto de contexto, por ejemplo, en la victoria en las elecciones de Donald Trump, la aparición también de un movimiento LGTBQ+, cuestionado en muchas ocasiones, ¿no? Que veía además de todo lo que sucedía en Estados Unidos. Y todo eso ha ido dando lugar a un ecosistema muy enfrentado. Y la prueba de que está más enfrentado es muy clara. La prueba es las instituciones. Porque digamos que los políticos pueden mantener de cara a la galería un enfrentamiento, pero luego llevarse bien, ¿no? De cara a los medios. Pero si analizamos las instituciones, que es donde se ven en persona y donde acuerdan las cosas importantes, fuera del foco mediático, es decir, la política de defensa, la política exterior, todo eso, hay una obvia degradación. Es decir, a nivel personal nuestros políticos se llevan mucho peor que antes. Y son mucho menos conciliadores que antes. A esto contribuye incluso la relajación en las formas que se ha dado, pero también, por ejemplo, es que no hay más que verlo, la política exterior ahora mismo, que era uno de los pocos asuntos de Estado que se coordinaban, no hay coordinación alguna. No se comunican las decisiones. Cuando hablamos de decisiones de Estado, lo suyo es que por lo menos los líderes de la oposición reciban información de las mismas. Entonces es obvio que esa degradación está ahí, es obvio que la animadversión entre las partes es mayor. Con todo, para mí es claro que eso tampoco justifica de una manera clara la carta de Pedro Sánchez, porque sabemos que todas las partes están expuestas a ese nivel de ataques, ¿no? De alguna manera. De hecho, es uno de los grandes problemas, ¿no? Al final ese ecosistema totalmente dañino, pues yo creo que está lacerando a todas las instituciones, no ya en España, sino en toda Europa. Ese es uno de los problemas que tenemos. Yo intento analizarlo con una óptica de conjunto, básicamente, ¿no? Y la pregunta, de hecho, que intento hacerme es, ¿cómo podemos evitar que eso siga yendo por ahí? Porque es nefasto para las instituciones. Realmente no poder tener acuerdos de mínimos, instrumentalizar todo para hacer política es un desastre. De hecho, de lo poco donde diría que
se ha medio salvado por ahora es defensa. En defensa, sin ser ideal, pero bueno, es verdad que más o menos hay acuerdo. Y diría que ahora mismo es en lo único, que hay a medias, ¿no? Am, a partir de ahí, no descartaría la otra opción, ¿no? De que se puede ir realmente, pero a mí no me parece la más probable. Odio eso de las cuestiones de Estado. ¿Qué no es una cuestión de Estado? Bueno, pues hay muchas cuestiones. Las cuestiones de Estado son los grandes acuerdos que programan todo lo demás, ¿no? Al final el Estado establece leyes, establece marcos y establece, digamos, estrategias a largo plazo. Todo lo que implique ese largo plazo y que tenga una relevancia de peso, pues son cuestiones de Estado, lógicamente. Y esas cuestiones, pues deben ser acordadas, ¿no? Cuestiones de Estado siempre son cuestiones a largo plazo, ¿no? Ya la propia palabra Estado te dice algo, ¿no? El estado de las cosas, el Estado, ¿no? Tiene un factor como de estabilidad o de permanencia, ¿no? Y que haya acuerdo es lo que garantiza, ¿no? Ese carácter sólido de confianza, de saber cómo van a ser las cosas de aquí a 10 o 20 años, ¿no? Por decirlo de una manera muy reducida. Muchas gracias a Pedrisco de la Mancha. Goida para ti. El problema es generalizado. Garcén López apunta aquí algunos de los bulos, ¿no? Que pues se hablaba de que la mujer de Pedro Sánchez era trans, ¿no? O se la llamaba Begoño. O bueno, lo de que ha cobrado subvenciones de personas. Yo no conozco los entresijos de la política nacional como para meterme a dilucidar este tipo de cuestiones, pero desde luego ataques de ese tipo se han producido, ¿no? Em, la otra parte ha reaccionado de la misma manera, es decir, con ataques también. Es decir, los ataques entre las dos partes son generalizados. Por eso vamos a ver, ¿a mí qué me importa? ¿Me importa el PP? ¿Me importa el PSOE? ¿Me importa cualquier otro partido? Personalmente no. A mí me importa mi país como conjunto. Cuando yo os digo que a mí me importa mi país, incluye a todo el mundo. Es decir, por ejemplo, un caso un poco extremo, ¿no? Digamos, un separatista catalán que es que la idea de España no la puede ver ni en pintura, ¿no? A esa persona, ¿por qué la considero de alguna manera parte de España? Porque al final usted podrá no identificarse con la idea de España. Perfecto, pero seamos claros. Primero, su cultura obviamente bebe de España en una medida muy importante. Añadiría su interés, el interés de los separatismos patrios por ejemplo, la lengua, no es más que un reflejo de una cultura castellana. Es decir, eh, históricamente Castilla siempre se preocupó mucho por su lengua. Ya sabéis, la primera gramática de una lengua vulgar diseñada para ser enseñada es la de Antonio Nebrija en 1492, antes de que se conociera América. Es decir, que de alguna manera ese crecimiento y esa importancia que le da el castellano, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, eso es una institución que no vais a encontrar en prácticamente ningún país de la misma manera. Es decir, la preocupación que le ha dado el castellano, España, posteriormente a la lengua, se traduce en que los nacionalistas hayan tomado su lengua como un reflejo de eso, pero en realidad es parte de esa misma cultura en la que le das mucha importancia a la lengua. Luego usted podrá ser independentista catalán y lo que fuere, ¿no? Pero a la hora de la verdad, todo lo que afecta a España, a usted le afecta. El estado de las pensiones, a usted le afecta. ¿Cómo le ven desde el extranjero cuando usted se presenta? Le van a ver como un español. Casi nadie en realidad sabe y tiene unas nociones mínimamente serias de qué es Cataluña o del asunto del separatismo catalán, ¿no? Es decir, que a la hora de la verdad usted, la gente de fuera le va a ver como un español, sus problemas van a ser compartidos, su cultura está íntimamente ligada, sus problemas de terrorismo o de migración o de salud van a ser compartidos. Claro, a efectos prácticos usted está dentro de esto. Por eso yo lo veo como un sistema y considero a todos parte de alguna manera del mismo, ¿no? Y a partir de ahí la única pregunta que me interesa es cómo puedo mejorar esto, contribuir en mi vida con lo poca influencia que pueda tener, con lo poco tal, a que esto mejore en algún sentido. Por eso mi manera de ser siempre ha sido un poco así, pero es que mi manera de ser en buena medida es así. Yo parto de que la gente no es fundamentalmente malvada o mala. Parto de que la gente tiene intereses, tiene fijaciones, tiene
incentivos, muy importante esto de los incentivos, que les llevan a unas cosas o a otras. Es decir, Pedro Sánchez era un tipo, como cualquier político hasta cierto punto oportunista, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, aprovechar las oportunidades para alcanzar el poder. ¿Qué pasa? Que pones a Pedro Sánchez en un contexto en el que el margen de maniobra es pequeño, ¿no? Y si quieres tener margen de maniobra, tienes que pactar con separatistas, básicamente. Entonces, ¿qué hace Pedro Sánchez? Pactar. Em, Simplemente es entender eso, entender cómo funcionan los políticos y decir, vale, yo me llamo Yago Rodríguez, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué es lo poco que en lo que puedo contribuir? ¿Cómo puedo hacer que haya un poco un acercamiento en materia de defensa, que es lo que yo conozco dentro de España, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cómo puedo hacer que incluso un separatista que no tenga ningún tipo de simpatía por las Fuerzas Armadas pueda tolerarlas? ¿Cómo puede hacer que gente que las ve como algo inútil lo vea como algo bueno? Interesante, ¿no? Y al final con las Fuerzas Armadas pues va un poco la idea también de mi país, de España, ¿no? Son un instrumento que no tiene sentido fuera de la idea de España. Y por tanto también es una manera de contribuir a tener un país un poco más cohesionado, ¿no? Entonces así es como lo veo yo. Eh, Muchas gracias a Bill Yugo. Ahí va tu Goida. Uy, no, esto no. Ahí. Goida para ti. Entonces, am, la clave al final es intentar verlo como un sistema. Entended que ahora mismo el sistema lo que está haciendo en redes sociales y todo eso es retroalimentar a las dos partes, sean cuales sean, sea, aunque un día digamos que hay un gobierno de ultraderecha y otro de derecha, o de izquierda y de ultraizquierda, me da igual. El sistema está haciendo que esos dos siempre vayan a estar enfrentados y con una animadversión muy elevada. ¿Y eso a qué lleva? ¿Y cómo podemos evitarlo? Porque esa es la clave. Es decir, si mañana el PP y Vox son los dos únicos partidos, por ejemplo en España, y están igual que está el PP, el PSOE, la izquierda y la derecha, de poco nos va a servir, porque van a seguir pisoteándolo todo. Todo en lo que hace falta acuerdos, ¿no? Entonces ese es el problema. Es un problema de conjunto que, como veis, además está presente en toda Europa fundamentalmente. No es algo único de España. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entender cómo se puede intentar que esto no funcione así, generar incentivos para que no funcione de esta manera. Sí, en España estamos bastante, como en medio occidente, diría. Am, Bien, dicho esto, muchas gracias a todos por estar ahí. Em, Vamos a empezar por los temas que habéis votado hoy, como no puede ser de otra manera. El tema de Cataluña y tal, pues eso está todo ahí, desde luego. Muchas gracias a Guslife por el comentario. Bueno, o sea, a mí que el tema del separatismo es muy complejo y requiere una acción enérgica y requiere ideas, ¿no? Dice, aquí la gente que se considera vasca y no española. Uno de sus argumentos es que la cultura vasca es muy diferente a la española. Bueno, el argumento de la cultura siempre ha sido muy relativo, ¿no? Porque si la diferencia es lo que te debe conceder el derecho, digamos, de separarte y unirte, ¿qué podríamos decir por ejemplo, un musulmán que vive en Cataluña, ¿no? Su diferencia con respecto a un catalán o a cualquier europeo, digamos, culturalmente sería mayor. Por tanto, eso te confiere el derecho a independizarte o no. Las tribus indígenas de México, muy diferentes de los criollos o de los gobernantes que puedan vivir en el DF, ¿no? Por ejemplo, las tribus indígenas de Centroamérica, ¿no? Por ser tan diferentes deben tener derecho a separarse. ¿Es la diferencia lo que confiere derechos? Obviamente no. Entonces ese es un argumento generalmente falaz, ¿no? Y habría otros argumentos, ¿no? Uno de los que más me gusta, que cité en la charla con el delegado de gobierno en Cataluña y con mi buen amigo Sergi, pues es que no sé si lo sabéis, la palabra catalán viene de Catlán, que significa señor del castillo. Es decir, de hecho viene de una deformación de la que proviene la palabra chateau, castillo, en francés. Es decir, que la palabra Cataluña
En realidad significa exactamente lo mismo que Castilla. Cataluña significa tierra de castillos, fundamentalmente. Que creo que es una manera interesante de explicar que en el fondo la cultura y el desarrollo es bastante paralelo con respecto a Castilla, justamente, ¿no? Y otra curiosidad, mira, mucha gente no sabe que la palabra España es muy antigua, viene de la palabra Hispania. Hispania significa tierra de conejos. Pero la palabra español no viene directamente de ahí, curiosamente. Esto lo explicó un filólogo suizo ya en los años 40, creo que era. Paul Aebischer, creo que se llamaba. Entonces, la palabra español, curiosamente, se desarrolla separada de la palabra España. Es decir, la palabra España es antigua, la palabra español es mucho más moderna. Y la palabra, el gentilicio de España, español, si se hubiera desarrollado en el medievo en Castilla, la palabra, el gentilicio, el nombre habría sido españuelo. Españuelo. De hecho, en italiano es españolo, ¿no? Entonces, ¿por qué acabó siendo español? Porque la palabra español viene del provenchal, que ya sabéis que es una lengua que en el medievo estaba prácticamente fusionada con el catalán, es decir, que